esta ecuación, ¿sí?, es muy importante. Les pido que se fijen bien en esta discusión de esta ecuación. La vamos a analizar y seguramente se las puedo llegar a preguntar en un examen, ¿sí? Esta es la ecuación del potencial químico para un componente, en este caso, en la mezcla, ¿sí? Es la misma ecuación que sacamos del componente, en este caso, que era del disolvente, en el caso de la ley de Raoult, cuando era nada más un solo único componente volátil. Evidentemente, esta conexión que tenemos aquí es la conexión con el gas, ¿sí? Aquí yo estoy hablando, ¿sí?, en este caso de una ecuación que me describe, en este caso, el equilibrio en una mezcla, ¿no?, cuando hay varios componentes volátiles, pero puedo utilizar la misma ecuación. ¿Cómo interpreto esta ecuación? ¿Sí? El potencial químico de una sustancia, ¿sí?, es igual al potencial químico de la sustancia pura, ¿sí? Aquí, en este que está en rojito, se incluye esto y la P0, ¿sí?, que está aquí. Y además, el último término que tengo aquí, RT logaritmo natural de chi, ¿sí?, es muy importante porque el logaritmo natural de una fracción, ¿sí?, es un número negativo, ¿sale? El logaritmo natural de un número entre 0 y 1 es negativo. Entonces, este término, el segundo término, hace que este término se le reste, pues, o sea, lo que está en morado le resta a lo que está en rojo, ¿sale? Entonces, por eso es muy, muy importante, ¿sí?, que interpretemos las ecuaciones, porque es obvio, se ve experimentalmente que, pues, el potencial químico de las sustancias se ven disminuidos cuando una sustancia se le empieza a contaminar con algún otro, otra sustancia, ¿no? ¿Sale? Entonces es muy relevante esto. Bueno, ok. Ahora, yo lo que tengo es, de aquí, lo que puedo hacer es, pues, pasar, en este caso, de un solo lado, los potenciales químicos. Voy a pasar restando el mu 0. Tengo mu i menos mu i 0, t y p, y esto me da RT, logaritmo natural de chi i, ¿sí? Esto es muy importante si yo quiero analizar el comportamiento justamente pues, de mi mezcla de gases ideales, ¿no? Yo puedo hacer una gráfica de mu i menos mu i 0, ¿sí? Y la puedo, está muy feo esto, la gráfica de mu i contra mu i 0, aquí tengo la fracción, entonces evidentemente va de 0 a 1, ¿sí? Y lo que voy a hacer es justamente graficar esto. Bueno, aquí esto lo debo hacer hasta aquí abajo. Voy a graficar esto. Evidentemente, pues estos son números negativos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es graficar esta gráfica muy bonita que me dice cómo va evolucionando, en este caso, la resta del potencial químico, ¿sí? En este caso, mu i menos el potencial químico del estado puro, ¿sale? Entonces, esta gráfica yo puedo ubicar correctamente todos y cada uno en este caso, de los valores, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, menos 4RT, ¿sí?, menos 3RT, etcétera, ¿sí? Ahora, lo importante de esto, ¿sí?, es que yo puedo entender, evaluar justamente lo que nos decía Samuel, ¿sí? El cambio de las propiedades termodinámicas, saber qué tan ideal es esto que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, esta gráfica es relevante porque vemos cómo van los números, ¿sí? Ahora, si yo tengo aquí la delta G, ¿sí? La delta G, que es G, o la delta G de la mezcla de los gases, es la G final menos la G inicial, ¿sí? ¿Sale? Y bueno, la G inicial es igual a la energía libre de Gibbs del componente 1 más la energía libre de Gibbs del componente 2, así, ¿sale? Esto que tengo aquí no es más que la suma de los números de moles, ¿sí?,
es inicial, ¿sí? En el inicio tengo puros los componentes puros, ¿no? Entonces, las energías libres de Gibbs de los componentes puros, pues es justamente el número de moles que multiplica a el potencial químico del componente, ¿sí? Lo voy a poner aquí. G1 es igual a N1 por el potencial químico, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de los iésimos términos, ¿sí? Se describen también de esa manera, ¿sale? Entonces, ahora sí, la G de la mezcla, la delta G de la mezcla, pues es la G final menos la G inicial, ¿sí? Esas son las iniciales. Lo voy a poner aquí. Las G y finales, pues bueno, es el número de moles, evidentemente, pero ahora multiplicado por el potencial químico de la sustancia que no está pura. Observen que a diferencia de la de arriba, esta ecuación no tiene el cerito, ¿sí? Porque ya está en la mezcla. Entonces, la delta G de la mezcla se puede escribir como el cambio, ¿sí? En este caso, primero va el final, ¿sí? El cambio en el NI por mu I, ¿sale? Menos el cambio en los números de moles por mu I 0, ¿sale? Entonces, esto es igual al cambio, en este caso, pues tengo aquí mi número de moles, que es el factor común, en NI por mu I menos mu I 0. ¿Sale? Entonces, la resta, esta que tengo aquí, ya la he caracterizado aquí. ¿Sale? Bueno, entonces, la delta G de la mezcla, esta delta G de la mezcla, pues me queda, ¿sí? Simplemente yo lo que hago es sustituir, ¿sí? Aquí abajo esto, tengo el cambio en el número de moles, y aquí pongo, en lugar de esta resta, pongo RT, logaritmo natural de chi I. ¿Sale? Y bueno, yo lo que puedo hacer tranquilamente es sacar el RT de la suma, ¿no? Son constantes que no les afecta el índice de la suma. Entonces, pues tengo aquí RT, ¿sí? RT, la suma de NI, logaritmo natural de chi I. ¿Sale? Entonces, aquí, si recuerdan, la fracción molar de un componente, ¿sale? Era igual al número de moles del componente sobre, ¿no?, el número de moles total, ¿sale? Entonces, bueno, yo lo que puedo hacer aquí es despejar NI, ¿sí? Y NI es igual a chi I por N, que es el número de moles totales, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues ya con esto yo lo que puedo hacer es sustituir el número de moles aquí arriba, y la delta G de la mezcla me queda de la siguiente manera. Me quedaría, ¿sí? En este caso, RT suma sobre chi I N, el número natural de chi I. ¿Sale? Ok. Entonces, muy bien, aquí lo que yo tengo en la delta G de la mezcla, pues es otro factor común, que es N. Entonces me queda N, R, T, la suma que corre sobre chi I, logaritmo natural de chi I. Pues bueno, esa es la expresión de la delta G de la mezcla, ¿sí? Entonces vamos a ver la delta G de la mezcla, la puedo expresar como NRT suma sobre I, chi I, logaritmo natural de chi I. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, yo lo que voy a hacer es, pues, también construir la delta S de la mezcla, ¿sí? La delta S de la mezcla. En este caso, la delta S de la mezcla, pues es menos NR, la suma sobre I, chi, logaritmo natural de XI. ¿Sale? Estamos hablando de soluciones ideales, ¿no?
Entonces, como decía Samuel, pues aquí la delta H de la mezcla es igual a 0 y la delta B de la mezcla es igual a 0. ¿Sale? Bueno, hemos caracterizado la parte ideal en cuanto a la termodinámica de estas soluciones, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ahora toquemos un tema muy particular de las soluciones binarias. Es decir, ya hablamos de muchísimos componentes de manera general, vamos a quedarnos con únicamente dos componentes, ¿sí? Y esto es muy, perdón, muy relevante porque en este asunto de únicamente ponerlo en dos componentes, yo voy a poder ver más fácilmente cómo es que se suceden estas técnicas de separación desde el punto de vista termodinámico, ¿sí? Entonces yo voy a poder pues estudiar y analizar, ¿sí? Cómo separar una mezcla de líquidos cuando ambos líquidos son volátiles, ¿no? Eso es muy relevante en química porque usualmente nosotros queremos utilizar sustancias puras para hacer reacciones químicas, ¿no? Uno de los de las tareas más ahora sí, poco queridas en el laboratorio es cuando le dicen pues al trabajador, al profe o al estudiante, sabes que ahora te toca destilar, ¿no? Te toca destilar el disolvente porque necesitamos disolvente puro para trabajar pues con una reacción química, ¿no? Entonces la purificación es muy relevante, es muy importante, ¿sí? Entonces, en el caso de soluciones binarias, yo tengo que la suma de las fracciones molares, pues me da la fracción molar total, ¿sí? En este caso, pues bueno, yo lo que tengo es por la ley de Raoult, la presión parcial del componente 1 es la fracción molar del componente 1 por la presión del componente 1 en estado puro, ¿sí? Y bueno, la presión parcial del componente 2 es la fracción molar del componente 2, ¿no? Por la presión parcial del componente 2 en estado puro. ¿Sale? Entonces, bueno, de aquí arriba yo puedo despejar x2. Chi2 es igual a 1 menos chi1. ¿Sí? Y lo que tengo aquí, por lo tanto, es que esta ecuación se me transforma. Si sustituyo aquí chi2, 1 menos chi1 por P2.0. ¿Sale? Ok. Entonces, la presión total, que es lo que yo puedo medir experimentalmente, es la P1 más la P2, ¿sí? Bueno, también puedo medir presiones parciales de componentes, pero es un poquito más complicado, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo tengo es que esta suma de presiones parciales, pues lo que voy a hacer es tomar las expresiones que tengo aquí de las presiones y sustituirlas aquí en esta expresión para obtener lo siguiente. Tengo chi1 por P10 más 1 menos chi1 por P20. ¿Ok? Entonces, bueno, yo lo que puedo hacer con esto es, pues puedo expandir, ¿no? En este caso, este producto que tengo aquí para obtener lo siguiente, chi1 por P10 más, tengo aquí P20 menos chi1 por P20. ¿Sale? Entonces aquí yo identifico quiénes son mis factores comunes y lo que hago es que pues escribo la expresión de la presión total ya final, ¿sí? En este caso este está huerfanito, P20, ¿sí? Y tengo el factor común que es la fracción molar. Entonces tengo que un término es positivo, el que va como P10, el otro es negativo, el que va como P20, y tengo aquí la fracción molar. Ok, entonces, esto que tengo aquí me relaciona la presión total, ¿sí?
sobre la mezcla y esta relación de la presión total en la mezcla me la conecta con la fracción molar del componente 1, en el líquido, ¿sí? En el líquido, ¿ok? Entonces, fíjense que esto que tengo aquí, pues es una línea recta, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando del líquido. Ahorita nos vamos a ir al vapor, ¿eh? Estamos hablando del líquido, ¿sale? Esto, la línea recta, Y es igual a B más MX, la ecuación de la recta, ¿sale? Así, como les decía, les dije un día, pues estamos ahí buscando conectar líneas rectas en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer esta gráfica, ¿sí? En Y, yo lo que tengo en Y es la presión, y lo que tengo en X, pues es la fracción molar, lo voy a dibujar aquí. Ahora, aquí yo puedo hacer una gráfica muy particular, porque yo sé que la fracción molar es de 0 a 1, ¿sí? Es de 0 a 1, ¿ok? Entonces ahora yo les voy a proponer en este dibujo de esta gráfica, ¿sí? Que uno de los disolventes pues va a ser más volátil que el otro, ¿sí? ¿Vale? Entonces, aquí el asunto es que la adición de un soluto incrementará o disminuirá la presión de vapor del disolvente dependiendo de cuál sea el más volátil, ¿sí? Entonces, digamos que el más volátil es el componente 1, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es dibujar la gráfica de esta manera, ¿sí? Fíjense que el intersecto es P2, ¿no? Entonces, esta línea recta yo la puedo hacer así, ¿sale? Es mi línea recta, ¿sí? Que me describe, en este caso, pues cómo se va modificando la presión total de mi sistema, ¿sí? Cuando yo voy contaminando mi, sustancia 1 con la sustancia 2, ¿sí? Lo que les decía del componente volátil, aquí 1 es el componente más volátil porque la presión de vapor de la sustancia pura pues es mayor la del 2, perdón, la del 1 que la del 2, ¿sí? Entonces, bueno, evidentemente esto que tengo aquí se hace a temperatura constante, es muy relevante, ¿sale? Esta gráfica me dice, ¿sí? Me habla de cuál es la composición de mi sustancia, ¿sí? También con respecto a, bueno, cuál es la composición cuál es la presión, perdón, de ambas sustancias con respecto a la composición, ¿sí? Ahora, fíjense, es muy importante que esto me pueda ayudar a entender cómo es que coexisten, en este caso, las dos sustancias en líquido o en vapor, ¿sí? En líquido o en vapor. Si ustedes tienen presiones muy elevadas, van a tener aquí el líquido, ¿sí? ¿Sale? Entonces, esta es la presión de vapor, ¿sí? P2 es la presión de vapor de mi sustancia. Si yo pongo mi sistema a una presión más elevada que la presión de vapor de la sustancia 2, ¿sí? Lo pongo, digamos, aquí, en estado puro. Lo voy a identificar con rojito mejor. Lo pongo aquí, ¿sí? Pues tengo líquido, ¿sale? Si yo tengo únicamente el componente puro P1, aquí, ¿sale? Elevo la presión para que supere la presión de vapor de la sustancia. Tengo aquí al componente 1, pues en estado líquido, ¿sí? Ahora, hablando de una mezcla, ¿sí? Si yo tengo esta fracción molar particular, esta que estoy dibujando en rojito, si lo logro hacer bien, ¿sí? Aquí es justamente la coexistencia de líquido
¿sí? Con el equilibrio líquido-vapor, ¿no? Luego vemos exactamente eso, ¿no? Pero si yo supero la presión y estoy aquí, ¿sí? Estoy superando la presión de vapor de la mezcla, ¿sí? Yo voy a tener mi sustancia líquida, ¿sí? Es por eso que yo establezco que en esta gráfica todo lo que está aquí arriba, ¿sí? Encuentro justamente mi mezcla, pues en estado líquido, ¿sí? En estado líquido, ¿ok? Ahora, lo que yo puedo hacer es también pensar en lo que sucede con el vapor, ¿sí? ¿Cómo le hago para la parte de mi mezcla que está en vapor? Bueno, no está mucho más complicado. ¿Sí? Vamos a pensar, ¿sí? Vamos a pensar en que la fracción molar en el vapor, ahora en el vapor, ya acabé con el líquido, ¿no? Le voy a llamar Y, ¿sí? ¿Sale? La fracción molar en el vapor le voy a llamar Y. Ahora, ustedes me dicen, oye, ¿ya utilizaste la presión de vapor? Sí, pero utilicé la ley de Raoult, ¿sí? Utilicé la ley de Raoult. Ahora, lo que yo tengo es que una presión parcial, ¿sí? Tradicional, la que vieron en el primer curso de fisicoquímica, ¿sí? Es igual a la fracción molar, fíjense, estoy hablando de fracciones molares Y en el vapor, que multiplica a la presión total, ¿sí? Esa es la definición típica de presión parcial, ¿sale? Bueno, ahora despejo Y, me queda Y es P1 sobre P, ¿sale? Entonces, ahora sí, yo lo que voy a hacer aquí es despejar, bueno, más bien sustituir, ¿qué cosas? Esta que está aquí, P1, la voy a sustituir con la expresión que obtuve aquí arribita de la ley de Raoult, ¿sale? Bueno, y bueno, la que he estado yo manejando. Y la presión total de aquí la voy a sustituir pues justamente con el análisis que hice de la ley de Raoult en la mezcla binaria. ¿Sale? ¿Para qué? Pues para lo siguiente. Tengo ahora la fracción molar en el vapor, colegas. Esto es Chi1 por P10. Aquí sustituí, ¿no? Lo que está en rosa. Sobre la presión total es P20 más P10 menos P20 por Chi1. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es despejar Chi1, porque yo aquí acabo de hacer una gráfica, esta gráfica que tengo aquí, es una gráfica que tiene que ver con la fracción molar en X1, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a despejar X1, ¿sí? Entonces, aquí le voy a poner despejar X1. Y esto es algo que ustedes se van a llevar de tarea, ¿sí? ¿Sale? Es decir, van a manipular esta ecuación que está aquí para despejar Chi1, ¿sale? Es una de las cosas algebraicas que tienen que hacer. El resultado les debe de dar Y1 por P20 sobre, aquí me queda P10 más P20 menos P10 por Y1. ¿Sale? Y bueno, además, lo que hago es sustituyo, ¿sí? Sustituyo en este caso esta expresión que tengo aquí, ¿sí? La sustituyo en la expresión de la presión total, ¿sí? De la presión total para obtener la expresión de la presión
que es P10, P20 entre P10 más P20 menos P10 por Y1, ¿sale? También esto que está aquí es algo que van a hacer de tarea, ¿sí? Ya les voy a poner en los enunciados de la tarea las ecuaciones del Castellan que están siendo analizadas y para las cuales yo pues quiero que hagan todo el procedimiento algebraico, ¿no? Que no se les vaya una. Bueno, entonces, fíjense que lo que yo hice, ¿sí? Si yo tengo aquí mi fracción molar en términos, mi fracción molar del estado líquido en términos de la del estado vapor, ¿sí? Yo lo que hago es sustituirlo en la expresión de la presión, ¿sí? Esta expresión de la presión es la expresión de la presión total, ¿sí? ¿Cuál es esta expresión? Pues es esta, ¿no? ¿Sí? Es esta que está aquí, la verdecita, ¿sale? Entonces, ahora sí, yo puedo hacer otra gráfica bien interesante, en este caso de presión en contra de fracción molar en vapor. Evidentemente, esto no es una recta, ¿sí? No es una recta, ¿sí? Cuando yo hago el dibujo de esto, me queda de la siguiente manera. Me queda así. Tengo la presión, ¿sí? Ahora voy a graficar aquí la fracción molar, que es Y1, de 0 a 1, ¿sí? Tengo igual, uno de los componentes es el más volátil, quedamos que era el 1, ¿no? ¿Sale? Y tengo aquí el P2, ¿sí? Ahora, cuando estoy hablando de la gráfica de la presión en contra, aquí le voy a poner, presión en contra de fracción molar en el vapor, yo lo que tengo es la siguiente gráfica. La gráfica me queda de la siguiente manera. ¿Sí? Ok, entonces, si ustedes tienen una sustancia que tiene, igual como lo hicimos en el caso de arriba del análisis, ¿no? Tienen una sustancia en vapor, ¿sí? Que tiene esta presión de vapor, ¿sí? Y ustedes bajan la presión aún más, o sea, irse hacia acá es bajar la presión, pues van a tener a la sustancia en estado vapor, ¿no? Esta sustancia es en estado vapor. Si tengo la presión de vapor de la sustancia pura aquí y bajo aún más la presión que tengo en el medio, pues aquí va a estar en vapor, ¿sí? Si yo tengo aquí en una mezcla, que esta es mi presión de vapor total, P1, P2, ¿no? Sí, la presión de vapor total. Y yo bajo aún más la presión externa, ¿sí? Pues todo esto tengo como vapor, ¿sí? Entonces, así como lo hicimos arriba, en este caso, con el de abajo, todo esto que está aquí abajo, todo esto que está aquí abajo, es la sección en donde voy a encontrar a mi sistema puramente en vapor, ¿sí? ¿Sale? Ok, entonces, pues bueno, esa es una gráfica muy relevante, muy importante, en donde yo puedo relacionar justamente los equilibrios de las sustancias ante, pues bueno, la evaporación, ¿no? En un contenedor. Y muy relevante, puedo entender algo bien importante que es cuando yo tengo la mezcla, ¿sí? La mezcla total, yo voy a poder, espérenme, yo voy a poder hacer la siguiente gráfica, ¿sí? Yo voy a pensar en que la X mayúscula que les voy a poner aquí, ¿sí? Es pues la fracción molar total, es decir, X1 más Y1, ¿sí? Líquido y vapor, ¿sale? Entonces yo lo que tengo aquí es, quedamos que era
P2, 0, esa es presión. Aquí tengo P1, 0. Tengo mi línea recta aquí. Tengo mi línea curva. Ay, mi línea curva aquí. ¿Sale? Tengo aquí, quedamos que todo esto era vapor. ¿Sale? Todo esto es vapor. Aquí. Todo esto es vapor. Quedamos que lo de arriba, todo esto es líquido. ¿Sale? ¿Y qué pasa aquí? Es muy interesante pensar qué pasa aquí en medio. A ver, una chica, colega Paulina Jocelyn Rico. ¿Qué pasa ahí en medio? Tenemos aquí vapor, tenemos líquido. ¿Qué pasa aquí en medio, Paulina? ¿Sí me escuchas? Sí, sí lo escucho. Pues yo podría pensar que bueno, no sé si es el punto donde se encuentran en las dos fases, por así decirlo. Exacto. Ujú. Ahí está. Ese es justamente el sitio donde se encuentran las dos fases, líquido más vapor. ¿Sí? Eso es muy interesante porque esta coexistencia, ¿sí? Tiene un rango de presiones bastante elevado, ¿no? O sea, en este caso, pues cuando más o menos te ves aquí, perdón, esto es X. Ay, esto es X mayúscula. Esto es X mayúscula. Cuando tienes un rango de fracciones molares por aquí, fíjate que el intervalo de presiones pues es bastante elevado, ¿no? Donde hay una coexistencia. Ese es justamente el sitio donde existe la coexistencia del líquido y el vapor. Del líquido y el vapor. ¿Sale? Entonces, pues bueno, eso es muy relevante porque de esta manera vamos a llegar a construir otro tipo de gráficas que son de temperatura en contra de composición, que salen más o menos directas de estas que hemos estado analizando para entender justamente la separación y la destilación fraccionada. ¿Sale? Bueno, colegas, nada más vamos a descansar un ratillo para que se me relajen. Son las 9:03, entonces nos vemos aquí a las 9:15 nuevamente para terminar la clase, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues bueno, un ratito de descanso para que no se me cansen demasiado.